Hay ciertos momentos en la historia cultural de un país donde una obra de arte, una película, un libro, una canción, se convierte en tan necesaria para la sociedad que intentar eliminarla resulta equivalente a intentar apagar el sol. Puedes cerrar las ventanas, puedes correr las cortinas, puedes convencerte de que la oscuridad es lo normal. Pero el sol sigue ahí. Sigue brillando. Y eventualmente, la luz se filtra por cualquier grieta que hayamos dejado. Esta es la historia de una obra que ciertos sectores del poder cultural y político mexicano quisieron borrar de la memoria colectiva. Una obra que generó incomodidad en los que estaban acostumbrados a controlar los relatos, los significados y las interpretaciones de la realidad nacional. Una obra que, según algunos, fue demasiado directa, demasiado inteligente, demasiado cercana a ciertas verdades que otros prefería que permanecieran en sombra. Se trataba de una obra de Cantinflas. Y no fue solo una película. Fue, de cierta manera, un espejo. Un espejo que el país necesitaba ver, pero que los que controlaban la narrativa oficial preferían que se mantuviera cubierto, porque lo que reflejaba no coincidía con la imagen que quienes estaban en el poder quería proyectar de sí mismos. Se dice que los poderosos no temen las baleitas ni las protestas callejeras. Las temen, sí, pero saben cómo manejarlas. Saben cómo neutralizarlas, cómo convertirlas en estadísticas, en cifras de orden público, en problemas que se resuelven con suficiente paciencia y suficiente fuerza institucional. Lo que los poderosos temen de verdad, lo que los mantiene despiertos en las noches más oscuras, es cuando alguien se ríe de ellos. Cuando alguien encuentra una manera de exponer sus mentiras no con rabia sino con humor. Porque la rabia puede ser catalogada, puede ser controlada, puede ser presentada como extremismo o desorden. Pero la risa no puede ser criminalizada. La risa no puede ser arrestada ni censurada sin que censura misma se vea ridícula. Y Cantinflas, más que cualquier otra figura en la historia del entretenimiento mexicano, entendió eso instintivamente. Entendió que la comedia es la forma más subversiva de comunicación humana, precisamente porque parece inocente, precisamente porque nadie toma en serio lo que está diciendo, o al menos eso piensan los que están siendo señalados. La obra a la que nos refiere esta historia no fue prohibida. Al menos no de manera oficial, no con un decreto ni una orden explícita que dijera esto no debe ser visto. Los vetos en México, como en muchos otros lugares, rara vez funcionan así de transparente. Funcionan de maneras más sutiles. Un distribuidor que decide no dar la película suficientes copias para estreno masivo. Un crítico influyente que escribe una reseña que no ataca la obra directamente sino que la margina, que la convierte en algo menor, algo que no merece la atención de una audiencia seria. Una institución que simplemente deja de incluirla en sus programas educativos, sin explicar por qué. Una serie de pequeñas decisiones que, sumadas, equivalen a un borrado silencioso que nunca deja rastro en ningún documento oficial. Y así fue con esta obra. No desapareció de una noche para otra. Se fue diluyendo, se fue haciendo menos visible, menos accesible, menos presente en la conversación pública. Como una canción que dejó de tocarse en la radio, pero que la gente seguía tarareando en sus casas cuando nadie los escuchaba. Como un libro que desapareció de las librerías grandes pero que siguió circulando mano a mano, de persona a persona, de sala a sala, porque alguien lo había leído y lo había entendido y necesitaba que otros también lo entendieran. Pero aquí está la ironía que hace esta historia tan fascinante. Porque lo que quisieron borrar no desapareció. No solo sobrevivió. Creció. Se expandió. Se infiltró en la cultura mexicana de maneras tan profundas y tan silenciosas que para cuando aquellos que habían intentado suprimirla se dieron cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. La obra había educado a un país entero. No a través de salones de clase, no a través de programas oficiales, no a través de los canales que el sistema designa para la educación, sino a través del humor. Mediante la risa. Mediante la manera en que Cantinflas transformó preguntas complicadas sobre la sociedad, la justicia y la verdad en momentos que la gente no podía olvidar. Para entender la magnitud de lo que sucedió, es necesario entender el contexto en el que Cantinflas operaba. México a mediados del siglo XX era un país con una identidad nacional compleja y a veces frágil. El sistema político dominante, que había controlado el país durante décadas, tenía su propia narrativa sobre qué significaba ser mexicano, sobre qué valores debía celebrar la nación,
sobre qué preguntas eran apropiadas hacer y cuáles debían permanecer en silencio. Era un sistema que valoraba el orden sobre la crítica, que prefería la cohesión superficial sobre la honestidad incómoda, que veía el cuestionamiento como una amenaza en lugar de como una herramienta necesaria para el progreso. Y en ese contexto, Cantinflas era una figura extraordinariamente interesante. Era adorado por el pueblo, que veía en su personaje un reflejo de sí mismo, del mexicano ingenioso que sobrevive a pesar de todo. Era tolerado por el sistema político, que entendía que censurar a alguien tan popular sería un error estratégico monumental. Y era, al mismo tiempo, una amenaza potencial para ese mismo sistema, porque sus películas, especialmente algunas de ellas, contenían comentarios sociales y políticos que, si bien estaban envueltos en humor, eran imposibles de malinterpretar para aquel que los escuchaba con atención. El personaje de Cantinflas, el pelado, era siempre el más inteligente en la habitación. Siempre. Aunque pudiera parecer confundido, aunque pudiera parecer que no entendía la situación, en realidad entendía perfectamente. Mejor que los doctores, mejor que los políticos, mejor que los policías, mejor que los funcionarios públicos. Y lo que hacía con esa inteligencia no era simplemente reír sino revelar, a través de la confusión aparente, las absurdidades reales del mundo que lo rodea. Era un espejo que nos mostraba la ridiculez de los sistemas que aceptábamos como normales. La obra que intentaron borrar era exactamente eso. Un espejo especialmente claro, especialmente inescapable. Una película donde Cantinflas, a través de su personaje, expone de maneras tan inteligentes y tan accesibles las contradicciones de cierta parte de la estructura social mexicana que verla equivalía a ver la realidad por primera vez con los ojos completamente abiertos. No era una película política en el sentido convencional. No hacía discursos, no nombraba a nadie específicamente. Pero su mensaje era tan claro, tan evidente para cualquiera que prestara atención, que los que preferían que esa realidad no fuera visible sintieron una incomodidad profunda. Los primeros indicios de que esta obra generaría problemas aparecieron antes de su estreno oficial. Durante las proyecciones previas, en los eventos donde los invitados seleccionados la veían por primera vez, hubo reacciones divididas. Las personas comunes que estaban presentes reían, como siempre reían con Cantinflas, pero esta vez su risa tenía una calidad diferente. Era una risa de reconocimiento. Era la risa de la persona que finalmente ve nombrada algo que siempre ha sabido pero que nunca ha escuchado dicho tan claramente. Era la risa que dice, exactamente, así es como lo sienten todos pero nadie se atreve a decirlo. Pero los otros presentes, los que estaban ahí en capacidades que tenían que ver con la distribución, con la recepción pública, con la imagen que la película proyectaría, tuvieron reacciones muy diferentes. Hubo inclinaciones de cabeza. Conversaciones cuyos contenidos nunca fueron registrados públicamente. Personas que salieron de la sala con expresiones que eran imposibles de interpretar como a notar que no fuera preocupación. No pasó nada inmediatamente. La película se estrenó. Se proyectó en los cines como se proyecta cualquier película importante. Y las audiencias la vieron. Millones de personas entraron a los cines y presenciaron exactamente lo que Cantinflas había creado, una obra que los hacía reír pero que al mismo tiempo les mostraba algo sobre su propia sociedad que quizás no habían visto antes con tanta claridad. Y los que lo veían la llevaban consigo al mundo exterior. Lo llevaban a las conversaciones del almuerzo en las oficinas, a las mesas de las familias durante la cena, a las reuniones informales de amigos en los parques y en los cantes. Y en esas conversaciones, algo comenzó a cambiar. No de manera dramática, no de manera que pudiera ser detectada fácilmente por los que monitoreaban la opinión pública. Pero gradualmente, la manera en que la gente pensaba sobre ciertos aspectos de su sociedad comenzó a matizarse. Las preguntas que Cantinflas había planteado de manera cómica comenzaron a ser preguntas que la gente hacía en serio. Las absurdidades que había mostrado comenzaron a ser absurdidades que la gente identificaba en su vida cotidiana. Y ahí es donde comenzó el problema. Porque cuando la gente comienza a hacer preguntas, cuando comienza a identificar absurdidades en sistemas que los poderos querían que se vieran como normales, el sistema tiene que decidir qué hacer con eso. Y la decisión que tomó, al menos los sectores que sintieron amenazados, fue la más lógica desde su perspectiva: hacer que la obra fuera menos visible. Hacerla más difícil de ver.
Reducir su presencia en la conversación pública de la manera más silenciosa posible. Como se mencionó antes, no hubo prohibición oficial. Eso habría sido contraproducente. Prohibir una película de Cantinflas sería un escándalo político de primera magnitud. Sería anunciar públicamente que se sentían amenazados por la risa de un comediante. Sería admitir, implícitamente, que los comentarios sociales contenidos en la obra eran tan precisos que los hacían incómodos. Ningún sistema de poder admite eso. Los sistemas de poder siempre encuentran maneras de suprimir sin admitir que están suprimiendo. Y así funcionó. La película siguió siendo proyectada, pero con menos frecuencia. Los espacios de pantalla que normalmente habrían sido ocupados por sus proyecciones prolongadas comenzaron a ser reservados para otros títulos. Los medios de comunicación controlados, y en esa época los medios en México tenían una relación muy particular con el poder político, comenzaron a dar menos espacio a la discusión sobre la obra. Los comentarios del público que habían generado tanta conversación comienza a desaparecer de las páginas de los periódicos. No porque nadie los estuviera haciendo, sino porque los espacios donde los comentarios se publicaban decidieron que no había suficiente interés para incluirlos. Fue un borrado suave, casi imperceptible si no sabías a qué estabas prestando atención. Como un color que se va desvaneciendo lentamente con la exposición al sol. Si lo miras todos los días, no notas la diferencia. Pero si compara la imagen de hoy con la de hace un mes, el cambio es evidente. Mario Moreno lo vio pasar. Vio cómo su obra se fue siendo empujada hacia los márgenes sin que nadie pudiera señalar exactamente a quién culpar o exactamente qué decisión específica había sido la que causó el cambio. Y lo enfrentó de la manera que siempre enfrentó las injusticias, no con rabia pública sino con una observación silenciosa que alimentó sus obras siguientes. Porque eso es lo que hacen los artistas verdaderos. No se destruyen cuando el sistema intenta destruirlos. Absorben la experiencia y la convierten en nueva creación. Pero la historia no termina en el borrado. La historia verdadera comienza después, en los años que siguieron, cuando la obra que se había intentado hacer invisible comenzó a demostrar que la invisibilidad no era algo que pudiera mantener para siempre. Porque las personas que la había visto no la habían olvidado. La llevaban en sus memorias. La llevaban en la manera en que pensaban, en las preguntas que hacían, en la manera en que percibían la realidad a su alrededor. Una madre que había visto la película se sentó con su hijo de 10 años después y le contó lo que había entendido al verla. El niño no entendió todo, por supuesto, porque era un niño. Pero entendió algo. Entendió que había maneras de pensar sobre el mundo que eran más inteligentes que lo que le estaban enseñando en la escuela. Entendió que hay preguntas que vale la pena hacer aunque no tenga respuestas sencillas. Entendió que la risa puede ser una forma de conocimiento. Un maestro en una escuela secundaria, alguien que había sido afectado profundamente por la película, comenzó a usar fragmentos de ella en sus clases. No como parte del programa oficial, por supuesto. Como un recurso complementario, como una manera de despertar la curiosidad de sus estudiantes sobre los temas que estaba enseñando. Y sus estudiantes respondían. No con la indiferencia que frecuentemente acompañaba a las materias difíciles, sino con interés genuino, con preguntas, con esa expresión en los ojos que indica que algo ha hecho clic. Y esto se repitió. En hogares, en salones informales, en reuniones de amigos, en las conversaciones que suceden cuando la gente se siente a ver una película y luego no se puede ir sin hablar de lo que vieron. La obra se transmitió, no a través de los canales que el sistema reconoce, sino a través de los canales más poderosos que existen, de persona a persona, de generación a generación. Esto es algo que los que intentan borrar las ideas nunca entienden completamente. Comprenden la censura como un mecanismo de control. Comprenden que si puedes controlar que se ve, que se escucha, que se lee, puedes en cierto sentido controlar cómo piensa la gente. Y es cierto, hasta cierto punto. Pero hay un límite a cuánto control puede ejercer cualquier sistema, y ese límite siempre es la gente misma. Cuando una idea resonó, cuando una obra tocó algo verdadero en la experiencia colectiva, esa obra vive dentro de las memorias de las personas que la experimentaron. Y las memorias no pueden ser censuradas. No pueden ser decomisadas. No pueden ser reducidas en distribución ni marginadas por críticos. Existen. Y mientras existan en la memoria de una persona, esa persona tiene la capacidad de compartirlas.
Y es exactamente eso lo que sucedió con la obra de Cantinflas. Los que la intentaron borrar subestimaron el poder más fundamental del arte, su capacidad de anidarse dentro de las mentes de quienes les periencan y de influir en cómo esas mentes procesan la realidad a partir de ese momento en adelante. Los años pasaron. El sistema político que había sentido incómodo con la obra fue cambiando, como todos los sistemas políticos eventualmente cambian. Nuevo gobierno, nuevos líderes, nuevas narrativas sobre qué significa ser mexicano. Y con esos cambios, la obra de Cantinflas que había sido tan cuidadosamente empujada hacia los márgenes comenzó a reemerger. No de manera súbita. No con una declaración oficial de rehabilitación. Sino gradualmente, orgánicamente, como un río que ha sido represado durante mucho tiempo y que finalmente encuentra una grieta por donde comenzar a fluir nuevamente. Los historiadores del cine mexicano, al estudiar el filmografía de Cantinflas con mayor distancia crítica, comenzaron a notar lo que las generaciones anteriores habían notado intuitivamente pero que no habían podido articular completamente. Comenzaron a analizar la manera en que sus películas funcionaban en dos niveles simultáneos. En el nivel superficial, eran comedias brillantes que hacían reír a audiencias masivas. En el nivel más profundo, eran comentarios sociales que revelan verdades sobre la sociedad mexicana que ningún otro medio de comunicación se atreve a examinar tan directamente. Y al ser estudiadas, al ser analizadas con el seriedad que un trabajo así merece, esas películas comenzaron a ser reconocidas por lo que siempre habían sido, obras educativas en el sentido más verdadero de la palabra. No educativas en el sentido de la educación formal, con sus programas y sus estándares y sus evaluaciones, sino educativas en el sentido de que hacían a las personas más capaces de pensar, más capaces de observar, más capaces de identificar las mentiras que el mundo les contaba sobre sí mismo. Y esta obra en particular, la que había sido tan cuidadosamente intentada de borrar, se convirtió en objeto de estudio académico. Profesores comenzaron a incluirla en sus cursos. Universidades vegan a analizar su impacto social. Y la narrativa cambió de manera notable. Ya no era solo una película cómica. Era un documento cultural de inmenso valor. Era un testimonio de cómo el cine puede funcionar como herramienta de transformación social. Era, según algunos académicos que la estudiaron, una de las obras más importantes de la historia del cine mexicano, precisamente por lo que había intentado ser suprimida. Hay una ironía profunda en eso. Los que habían intentado minimizar la obra, los que habían tratado de hacer que fuera menos visible, en cierto sentido le habían otorgado una importancia mayor. Porque el intento de borrar algo es, paradójicamente, una de las mejores maneras de llamar la atención sobre su existencia. Cuando la gente descubre que algo fue intentado de suprimir, eso inmediatamente eleva el interés por conocer qué era lo que se quisiera suprimir. La censura, cuando es descubierta, convierte lo censurado en exactamente lo más deseado de conocer. Mario Moreno, por su parte, nunca habló públicamente sobre los intentos de borrar esta obra. No hizo declaraciones dramáticas sobre la libertad artística ni sobre los derechos de los creadores. Eso no era su estilo. Su estilo era observar, absorber, y luego responder a través de su arte. Y sus obras siguientes, las que vinieron después, contenían sus propios comentarios sobre la censura, sobre el poder del humor como herramienta subversiva, sobre la incapacidad de los poderosos de controlar completamente lo que piensa la gente. Pero quizás su respuesta más elocuente fue simplemente seguir siendo Cantinflas. Seguir haciendo lo que siempre había hecho, crear arte que hacía reír a la gente mientras les mostraba la realidad que los rodeaba. Cada película era otro espejo, otra oportunidad para que la sociedad mexicana se mirara a sí misma con un poco más de claridad, con un poco más de honestidad, con un poco menos de las ilusiones que el poder necesitaba que se mantuvieran. Y hay algo poderoso en esa actitud de continuidad. En negarse a ser silenciado no mediante la confrontación, sino mediante la persistencia. En seguir creando cuando otros esperarían que te detengas. En seguir hablando, aunque sea a través del humor, cuando otros esperarían que te quedes callado. Porque eso es realmente lo que el arte puede hacer cuando está en su mejor momento. No solo entretenimiento. No solo momentos de risa que se olvidan cuando sales del cine. Sino una transformación sutil, pero profunda en la manera en que las personas entienden el mundo. Una transformación que no puede ser medida fácilmente, que no aparece en estadísticas, que no es detectable en encuestas de opinión. Pero ¿qué está ahí?
que existe en las mentes de las personas que fueron afectadas, que se transmite de generación en generación a través de las conversaciones, los recuerdos, los momentos donde alguien dice, ¿te acuerdas de cuando Cantinflas mostró exactamente eso? Y sí, se acuerdan, porque la obra se anidó tan profundamente en la memoria colectiva que no pudo ser eliminada. Esto es lo que los que intentaron borrarla no entendieron. Pensaban que si podían controlar la distribución, si podían reducir su visibilidad, si podían hacer que fuera menos accesible, podrían limitar su influencia. Y en cierto sentido, sí, la influencia inmediata fue reducida. Menos personas la vieron en los cines en su estreno de lo que habría visto sin esa interferencia. Menos personas la discutieron en los primeros años de lo que la habrían discutido si no hubiera habido ese esfuerzo por silenciarla. Pero la obra no necesitaba ser vista por todos simultáneamente para tener su impacto. Solo necesitaba ser vista por las personas correctas. Por las personas que la entenderían, que la absorberían, que la compartirían con otros. Y esas personas existían. Existían en cantidades suficientes como para crear una cadena de transmisión que eventualmente alcanzaría a millones. Es como plantar una semilla en tierra fértil. Puedes intentar arrancarla antes de que crezca. Puedes cubrir la tierra para que no reciba luz. Pero si la semilla ya está ahí, si ya comenzó a echando raíces, los intentos de suprimirla solo retrasan lo inevitable. Eventualmente, la planta crecerá. Eventualmente, dará fruto. Y el fruto se esparcirá y generará más semillas, y el proceso se repetirá más allá del alcance de quienes intentaron evitarlo desde el principio. La obra de Cantinflas fue esa semilla. Y México fue la tierra fértil. Y los que la intentaron borrar fueron los que trataron de cubrir el suelo. Pero la semilla ya estaba plantada. Ya estaba echando raíces. Y todo lo que el tiempo hizo fue demostrar que las raíces habían sido más profundas de lo que nadie había imaginado. Cuando uno estudia la historia cultural de México con la distancia que permite el tiempo, lo que emerge es un cuadro fascinante de cómo el arte, especialmente el cine, funcionó como canal de educación social paralelo al sistema educativo oficial. Mientras las escuelas enseñaban history saneada, versiones aprobadas de la realidad, el cine, y especialmente el cine cómico, ofrecía otra perspectiva. Una perspectiva más cercana a la experiencia real de la gente, más honesta sobre las contradicciones de la sociedad, más dispuesta a señalar lo que los discursos oficiales preferían ignorar. Y Cantinflas era la figura más importante en ese cine paralelo educativo. No porque sus películas fueran programas de instrucción disfrazados de comedias, sino porque la manera en que observaba el mundo, la manera en que lo reflejaba a través de su personaje, naturally educaba a quien lo veía. Le enseñaba a observar, a cuestionar, a identificar las mentiras sociales que se presentaban como verdades. Le enseñaba que la risa es compatible con el pensamiento crítico, que de hecho la risa puede ser una de las mejores herramientas para el pensamiento crítico. Hay un argumento que los historiadores del arte mexicano han desarrollado en los últimos años que es particularmente relevante aquí. El argumento sostiene que el cine mexicano de la época de Cantinflas, lejos de ser simplemente entretenimiento popular, funcionó como uno de los principales vehículos de cohesión cultural nacional. En un país tan grande, tan diverso, con tanta diferencia regional y cultural, el cine fue uno de los pocos medios que conectó a personas de todas las partes del país, de todas las clases sociales, de todas las generaciones. Y el cine de Cantinflas, en particular, trascendió estas divisiones de manera única. El rico y el pobre podían ir al mismo cine y reír del mismo chiste. El intelectual y el trabajador podían ver la misma película y encontrar en ella las mismas verdades, aunque las procesaran de maneras diferentes. Y eso es educación en su sentido más fundamental. No la transferencia de información de una cabeza a otra, sino la creación de experiencias compartidas que permiten a las personas conectarse, entender las perspectivas de otros, desarrollar la capacidad de ver el mundo desde ángulos que no han experimentado ellos mismos. La educación real no ocurre solo en salones de clase. Ocurre donde quiera que una mente sea expandida, donde quiera que una perspectiva sea ensanchada, donde quiera que alguien diga nunca había pensado en ello de esa manera y esa nueva manera de pensarlo persiste. La obra de Cantinflas que se intentó borrar hizo exactamente eso para millones de personas. Les mostró algo que no habían visto. Les dio una perspectiva que no habían tenido.
Les enseñó a ver las absurdidades que los rodean no como parte natural de la realidad, sino como decisiones que habían sido tomadas, narrativas que habían sido construidas, ilusiones que habían sido mantenidas por personas que beneficiaban de que otros no las cuestionaran. Y esa lección, una vez aprendida, no puede ser desaprendida. Una vez que ves la cortina que esconde al hombre que opera la máquina, no puedes volver a creer en la ilusión con la misma ingenuidad de antes. Puedes intentar ignorarlo. Puedes intentar pretender que no lo viste. Pero la parte de tu cerebro que lo notó no puede ser apagada. Eso es lo que los que intentaron borrar la obra no entendieron. No estaban tratando de eliminar una película. Estaban tratando de eliminar una manera de pensar. Y las maneras de pensar, cuando ya están arraigadas en la mente colectiva de una sociedad, no pueden ser eliminadas con la misma facilidad con que puede ser eliminada una película de los cines. Los años siguieron pasando. México cambió, como todos los países cambian. Los problemas que Cantinflas había señalado evolucionaron, se transformaron, algunos fueron parcialmente resueltos y otros persistieron en formas nuevas. Pero la manera en que la gente los observaba, la manera en que la gente los cuestionaba, la manera en que la gente se permitió ver la realidad con más honestidad, eso permaneció como un legado de esa obra que se intentó borrar. No fue el único legado de Cantinflas, por supuesto. Sus películas en general, no solo esta obra en particular, dejaron una marca profunda en la cultura mexicana. Su personaje, el Pelado, se convirtió en arquetipo cultural, en una representación de lo que significa ser mexicano de cierta manera, de la persona ingeniosa que encuentra maneras creativas de navegar un mundo no siempre justos. Pero esta obra en particular, esta película que generó tanto incomodidad en los que la vieron como amenaza, tiene un lugar especial en ese legado. Tiene un lugar especial precisamente porque fue la obra que más cerca llegó a la verdad que otros prefieren que no sea vista. Y hay algo profundamente esperanzador en eso. En que las ideas que son necesarias, las observaciones que son verdaderas, las perspectivas que son necesarias para que una sociedad crezca y evolucione, esas ideas encuentran maneras de sobrevivir. Pueden ser retrasadas. Pueden ser marginaladas. Pueden ser intentadas de borrar por todos los que se sienten amenazadas por ellas. Pero no pueden ser eliminadas. No cuando ya están plantadas en la conciencia colectiva. No cuando ya han comenzado a funcionar dentro de las mentes de las personas que las experimentaron. La obra de Cantinflas que quisieron borrar no solo sobrevivió. Educó a todo un país. No a través de programas formales ni de sistemas institucionales, sino a través de la risa, a través de la experiencia compartida de ver un espejo y reconocer lo que estaba reflejando. A través de la manera en que una obra de arte puede hacer lo que los discursos oficiales nunca lograrían, hacer que una verdad sea tan evidente, tan imposible de ignorar, que la persona que la escuche no puede volver a ver el mundo exactamente de la misma manera. Eso es el poder real del arte. No su capacidad de entretener, aunque eso también importa, sino su capacidad de cambiar la manera en que las personas piensan, perciben y comprenden la realidad que los rodea. Y cuando ese arte está en las manos de alguien como Cantinflas, alguien con la inteligencia, la sensibilidad y el talento de crear humor que educó sin pretender educar, el resultado trasciende la pantalla, trasciende el cine, trasciende los límites de tiempo que generalmente circunscriben la vida de cualquier obra creativa. Y en el final, cuando todo ha sido dicho, cuando los que intentaron borrarla ya están en el olvido y la obra sigue siendo analizada, estudiada y celebrada como parte del patrimonio cultural mexicano, queda una pregunta sin responder. Una pregunta que no tiene respuesta sencilla ni satisfactoria. La pregunta de cuántas otras obras, cuántas otras ideas, cuántas otras perspectivas necesarias fueron efectivamente borradas antes de poder arraigarse. Cuántas semillas fueron arrancadas antes de poder crecer. Cuántas voces fueron silenciadas antes de poder decir lo que necesitaban decir. No lo saberemos. Esa es la naturaleza de la censura exitosa. No deja rastro. No genera estadísticas. No produce estudios académicos ni análisis post-mortem. Solo produce silencio. Un silencio que nadie cuestiona porque nadie sabe que hay algo que debería estar hablando en ese espacio vacío. Pero la historia de esta obra de Cantinflas nos da motivos para esperar. Nos muestra que cuando una idea es verdadera, cuando una obra toca algo esencial en la experiencia colectiva, tiene una capacidad notable de sobrevivir. De encontrar grietas en los muros que se construyen para contenerla.
de filtrar la luz incluso cuando las cortinas están cerradas. Porque al final, las ideas no necesitan permiso para existir. Solo necesitan que alguien las haya experimentado. Solo necesitan que alguien las haya entendido. Solo necesitan que alguien, en algún momento, se haya sentado frente a una pantalla y haya reído de esa manera particular en que se ríe cuando algo que siempre has pensado pero nunca has visto dicho tan claramente, es finalmente dicho. Y en ese momento de risa, en ese instante de reconocimiento, la obra cumple su misión verdadera. No la de entertaimentar, sino la de educar, la de iluminar, la de mostrar que hay otra manera de ver el mundo, una manera más honesta, más inteligente, más cercana a la realidad de lo que nos permite ver el miedo de los poderosos. Esa es la obra que quisieron borrar. Y esa es la obra que terminó educando a todo un país.